¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Hablemos de los últimos partidos del día de hoy. Acaba de quedar eliminado River. Con esto quedan eliminados los dos equipos argentinos. Los de Latinoamérica que han pasado son los cuatro brasileños. Los de Argentina no pudieron pasar. Y creo que es vamos a decir, un fracaso para River. Lo de Boca termina siendo desastroso por lo que pasó con el Oakland. No poderle ganar al Oakland fue una cosa asquerosa, sinceramente. Pero creo que lo de River, teniendo tan cerca la victoria con Monterrey, eh, se te escapa y hoy esa roja a Martínez Cuartas termina condenando el partido. Vamos a hablar acerca de los dos partidos y sinceramente hablar un poquito de cómo va quedando el cuadro y comenzar a idealizar y pensar qué es lo que le conviene al Real Madrid, aunque bueno, ya lo he dicho mil veces, jugar a pasar segundo es jugar con fuego. Así que vamos a analizar sobre todo qué pasa si el Madrid pasa primero. Empecemos hablando del Urawa Red Diamonds contra Monterrey, que es un partido que no vi. Vi solamente los primeros tres goles, de los cuales el uno y bueno, el primero y el tercero son golazos. Sobre todo el primero son desde fuera del área, los dos golazos, increíbles. El cuarto no lo he visto, es de Berterame al minuto 97, no lo he visto. Y los primeros son de Rosa al minuto 30, de Berterame al minuto 34 y de Corona al minuto 39. Se fue al medio tiempo con 3 goles de diferencia y eso ya sentenciaba automáticamente el partido. El Urawa Red Diamonds no tenía nada que hacer. Metió un gol al 90 acá me sale, que fue anulado. No sé cómo habrá sido el gol ni nada por el estilo, pero se nota que obviamente el Monterrey fue a ganar el partido y lo ganó bien. 18 remates en total, 7 fueron al arco, tuvo el 60% de la posesión. Como les dije, no pude ver el partido, pero bueno. Por otro lado, tenemos que decir que obviamente el Monterrey hizo muy bien su trabajo, merece estar en octavos de final. Le empató al Inter de Milán en un gran partido, aprovechándose de que fue el primer partido del Inter de Milán. Creo que esto le vino muy bien a Monterrey. Posteriormente le empató a River, cosa que no esperaban. Es verdad que en ese partido River fue más que Monterrey, mereció haberlo ganado River, pero Monterrey lo aguantó. Eh, y ahora hizo su chamba. Le tocó ganarle a los japoneses, fue y les ganó, y con esto bastó y sobró para pasar segundos a la siguiente ronda. Y sinceramente, repito y recalco, creo que Monterrey tiene un equipo interesante. Hoy formó de la siguiente manera, se los voy a decir. Formó con Andrade en el arco, Reyes, Ramos, Medina y Chávez, De Osa, Ambriz y Torres, el Paquetito Corona, Alvarado y Berterame. Sinceramente, tiene un equipo interesante. Luego están obviamente los cambios, ¿no? Obviamente, se va viendo quién puede entrar, quién no entra. Por ejemplo, Sergio Canales, acá no me salía el nombre. Sergio Canales, que lo ha estado haciendo muy, pero muy bien. Hoy no entró. Pero bueno, supongo que habrá sido simplemente porque ya en el segundo tiempo no valía, porque ya iba 3-0 y preferían guardarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de ser un futbolista que tiene, ¿cuántos años tiene? 34 años, con lo cual hay que ir ya reservándolo poco a poco. Y ahora sí, pasemos al siguiente puesto. Bueno, antes de esto hay que decir que el Monterrey se va a batir a duelo contra el Borussia Dortmund. Así es. Y fue al lado del cuadro junto con el PSG, Inter de Miami, Flamengo, Bayern y obviamente, como les dije, el Borussia Dortmund. Ahora hablemos del Inter de Milán contra River Plate. Un partido cuanto menos interesante, un partido que estaba bastante, pero bastante igualado hasta el minuto 66, que es cuando todo se va a la verga, que es la roja a Martínez Cuarta. ¿Ok? Hablemos acerca del partido. Y el partido, como les dije, fue un partido duro, fue un partido donde se metió, fue un partido donde River iba aguantando, donde Armani hizo un gran partido. Al final se va con 2 goles, pero sinceramente atajó varias y atajó muy bien Armani. Creo yo que los laterales estuvieron correctos, Montiel estuvo muy bien y Acuña estuvo espectacular. Lástima el final de Acuña, no sé qué habrá pasado ahí, si quería batir a puñetazos con Dumfries. Supongo que terminó comiéndole la cabeza a Dumfries. No sé si habrá una explicación lógica a lo que sucedió ahí, pero literalmente acabó el partido y quería ir a matarlo. Dumfries se metió al toque. No sé qué pasó. Obviamente Dumfries no se iba a exponer a pelearse con Acuña, porque obviamente hubiera sido una suspensión para él, o mejor dicho, para los dos, pero para Acuña, ¿qué carajos le importa? A ver, le importa por el sentido de que se hubiera perdido la Copa Libertadores, ¿no? Seguramente si se hubieran comenzado a pelear a puño limpio, pero obviamente tenía mucho más que perder Dumfries al corto plazo porque tiene a la vuelta de la esquina los octavos de final y obviamente tiene que estar bien para su equipo. Así que hizo muy bien Dumfries en ese sentido. Le ganó la batalla psicológica. Creo que la batalla futbolística, tal vez podemos decir que ganó Acuña, sinceramente, porque lo trabajó muy bien, pero, pero fue cuanto menos interesante como Acuña terminó yéndose completamente de sí.
Hablando de esto, como les dije, River formó con Armani, que lo hizo muy bien, con Montiel, que se fue expulsado, pero ya se fue expulsado al final, no quita el partido bastante bueno que hizo, Acuña, que hizo un partidazo, y la saga central que fue Díaz y Martínez Cuarta. Martínez Cuarta se hace echar de una manera bastante tonta y se caga en el partido, sinceramente, se caga en el partido. Para los que no vieron, en lo que sucedió fue que Martínez Cuartas controla mal, controla hacia atrás mal, dejando mucho espacio, y cuando intenta correr hacia el balón, con Quitarián creo que es, termina ganándole la posición, se termina barriendo para intentar darle el balón y termina dándole a Quitarián, que se iba solo, obviamente, ya era último hombre y fue roja clarísima. Eh, el error está en el control. No puedes hacer ese control siendo último hombre y mucho menos hacia atrás teniendo un tipo tan rápido, tan cerca. Fue un error de niño, fue un error muy tonto que sinceramente lo condenó por completo a River. Hasta ese momento, hasta que Martínez Cuarta hace esa tontería, River venía bien. Es verdad que minutos antes de lo de Martínez Cuarta, el Inter había apretado un poco el acelerador y estaba como que un poco más encima de River, pero lo veía bien. O sea, aguantaba, seguramente hubiera encajado un gol, pero no es lo mismo encajar un gol y tener a 11 en tu equipo que aún pueden por lo menos darle la vuelta o algo por el estilo, a tener ya uno menos y saber que el Inter te va a asesinar, ya no solamente por físico, sino ya solamente por superioridad. Así que lo de Martínez Cuarta fue muy malo. No tenemos el medio campo, Aliendro, Planevirter y Mesa. Obviamente no es el medio campo titular. Creo yo que corrieron bien hoy, porque era lo que necesitaba el partido, pero no lo sentí cómodo en ningún momento, por lo menos lo que pude ver. Y luego tuvimos la delantera, Colidio, Borja y Mastantuono. Hoy, a diferencia de otras veces, creo que Borja no lo hizo del todo mal. Creo que lo intentaba, creo que metía, creo que luchaba todos los balones. Es verdad que en la última pelota tal vez se tropieza o se estorba, no sé con quién fue, con un defensor o un mediocampista, se termina estorbando, intentando darle el balón y eso hace que Bastoni pase para meter el segundo gol, pero ya estaba prácticamente eliminado. Yo creo que el partido de Borja es correcto, no te voy a decir que es un buen partido, de hecho, al fin y al cabo, terminas perdiendo, ¿no? Yo creo, repito, algo que el peor de todo fue Martínez Cuarta porque se cagó encima. Colidio termina saliendo después de la expulsión de Martínez Cuarta, creo que aún tenía un poquito más para dar, y Mastantuono, que lo dejan obviamente por ser la máxima estrella en el sentido de ser el que te podía salvar las papas, creo que hizo un partido correcto en cuanto perdón, a la creación, pero le sigue faltando a veces atreverse un poco más, sinceramente. Esto es algo que hace obviamente en la Liga Argentina, que se atreve a crear un poco más. Calculo yo, acá obviamente al darse cuenta que está luchando contra personas, o sea, contra un nivel mucho más alto, no se siente del todo cómodo y prefiere no jugársela del todo. No sé, obviamente no ha sido el mejor del partido, ni muchísimo menos, a diferencia del partido anterior que creo que no jugó mal para nada, de hecho creo que jugó bien. Esta vez sí dejó un poquito más que desear Franquito. Así que nada, hay que ver cómo yo como madridista digo, hay que ver cómo llega el Madrid. Yo creo que va a servir bastante, creo que es un gran jugador, pero creo que hay que darle un push más, sobre todo de físico y tal. A veces lo sentí un poquito lento, o sobre todo también por el tema de que estaba jugando extremo. Lo sentía mucho más cómodo a Mastantuono cuando se metía por dentro, ahí podía despegar un poquito más su fútbol, podía, digamos, ser ese director de orquesta que sinceramente creo que le gusta bastante, no siendo esa media punta buscando los pases a los delanteros o cuando es necesario buscando los pases a los mediocampistas. Por otro lado, el Inter formó con Sommer en el arco, Darmian, Acerbi, Bastoni. Sinceramente, la defensa estuvo muy bien, muy, pero que muy bien. Al fin y al cabo, si nos vamos a los disparos puro y duro, es verdad que, a ver, el Inter disparó 16 veces en total, de las cuales 3 fueron al arco, de las cuales 2 fueron gol y una fue una gran atajada de Armani. Y luego, River tuvo 10 remates, de las cuales 2 fueron al arco, que una fue muy buena, creo que fue de Colidio, que fue un cabezazo que sinceramente cabecea muy mal, cabecea el medio, que creo yo también que fue porque estaba un poco incómodo, porque termina cabeceando un poco de costado, pero bueno, esa fue la más clara que yo me acuerdo de, de River, porque sinceramente creo que Bastoni, Acerbi y tal estuvieron bastante, pero bastante bien. Y de hecho, bueno, Bastoni con el último gol se enaltece aún más, ¿no? En el medio campo estuvo Varela, Aslani y Mkhitaryan.
Çalhanoğlu no estuvo, Di Marco y Dumfries jugaron en las bandas, creo yo que estuvieron bastante, pero bastante bien, fueron bastante incisivos, aunque, repito y recalco, los laterales jugaron un gran partido por parte de River. Acuña creo que hizo muy bien su trabajo con Dumfries y Montiel creo que también lo hizo bastante bien con Di Marco. Y luego estuvo Lautaro Martínez, que fue sinceramente un jugador que jodió bastante a la defensa de River. Lo que hace Lautaro es espectacular, sinceramente. Y luego estuvo Espósito, que fue justamente el que metió el primer gol, que fue un muy buen gol. Si no me equivoco, no sé si es pase de Lautaro, no estoy seguro, pero la cosa es que el regate que hace y literalmente cómo se queda frente a Armani y le cruza bueno, no le cruza, le abre el pie para que Armani piense que lo iba a cruzar, es muy, pero que muy bueno. Y así es como se va River a su casa, termina siendo eliminado en un grupo donde digamos, termina con 4 puntos, los mismos puntos, si no me equivoco, que lo reviso el 100%. No, los mismos puntos no, termina con 4 puntos, un punto menos que Monterrey, que acabó con 5, e Inter de Milán acabó con 7 puntos. Repito y recalco, el partido que tenía que haber ganado River era el de Monterrey. Ese era su partido y, y no pudo ganarlo. Ahora, muchos decían que el fixture de River era un muy buen fixture, ¿no? El haber empezado con Urawa Red Diamonds y posteriormente acabar con Inter de Milán era muy bueno, pero por cómo se dieron las cosas yo creo que no terminó siendo bueno para nada. Yo creo que sinceramente el empezar con el Inter, viendo cómo llegó el Inter, hubiera sido lo idóneo para River. Y mira lo que te digo, ¿eh? Es justamente lo que le pasó a Monterrey. Inter ha crecido. No es el mismo Inter que vimos en el partido de hoy con el Inter que vimos contra Monterrey. Creo que es un Inter que se está encontrando a sí mismo nuevamente y que es un Inter que mientras más pasen partidos, más daño va a hacer. Y creo yo que hoy River se encontró con un Inter mucho más, debido también a las circunstancias de ser el último partido y saber que tienen que ganar sí o sí, mucho más con hambre, mucho más en forma y mucho más ese Inter que llegó a la semifinal de Champions, el Inter que se enfrentó a Monterrey, que era un Inter que llegaba golpeado, que era un Inter que llegaba sin ganas, por así decirlo, y que era un Inter que si empataba el primer partido sabía que de igual manera le quedan 2 partidos más donde iba a ser favorito. Así que sinceramente, repito y recalco, el fixture al fin y al cabo le termina jodiendo un poco arriba porque nadie se esperaba que el Inter llegara tan golpeado al Mundial de Clubes y se dejara ese punto con Monterrey y posteriormente casi se dejara ese empate también con el Urawa Red. Así que de esa manera, sinceramente, River termina perdiendo gracias a eso. Y sobre todo, repito el calco, gracias a que no pudo ganar la Monterrey en ese partido que tenía que haberle ganado. Así que nada, River queda eliminado y el Inter de Milán se enfrenta al Fluminense. Ahora, hablando de cómo se está armando el cuadro, sinceramente yo creo que hay un lado que es bastante más accesible, entre muchas comillas, que el otro. Aún así, es jugar con mucho fuego. Ya lo dijo Xavi Alonso, mañana vamos a ir a ganar. Si me preguntas a mí, yo te diría, vamos a quedar segundos. Si me preguntas a mí qué es lo que me gustaría a mí, yo te digo, quedemos segundos, pero también te digo que yo creo que quedar segundo hoy en día es jugar con fuego. ¿Por qué? Porque la única manera que tiene el Real Madrid para quedar segundo es empatando 0-0 y que el Al Hilal gane su partido. Si el Real Madrid mete un gol, queda automáticamente primero. Da igual si empata o da igual si gana. Así que, repito, recalco, sería muy duro y sería jugar con fuego el intentar empatar a 0. ¿Por qué? Porque como te mete un gol el Salzburgo, quedas eliminado. No es que quedes segundo, ni nada por el estilo. Es que quedas eliminado. Así que repito, es jugar con fuego. No puedes jugártela a quedar 0-0. Así que seguramente el Real Madrid mañana salga con todo, salga a ganar. Seguramente el Madrid vaya a ganar, esperemos que sí. Y si se da, vamos a quedar en el mismo lado del cuadro con el PSG contra Inter, contra el Flamengo contra el Bayern, con el Borussia Dortmund contra Monterrey. Será cuestión de ver mañana contra quién de los dos europeos nos enfrentaríamos, ya sea el Manchester City o el Juventus. Mañana tienen un partido que va a ser a muerte, que va a ser un partidazo que tengo muchas ganas de ver. El que gane se va al lado sí, del cuadro donde está Palmeiras contra Botafogo, Benfica contra Chelsea, Inter de Milán contra Fluminense, y el que pierda se va hacia el otro lado del cuadro que a priori se enfrentaría contra el Real Madrid y estaría con el PSG, Inter de Miami, Flamengo, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Monterrey. Así que nada, vamos a ver qué es lo que continúa. Déjenme abajo ustedes qué opinan del partido, qué creen que debió haber hecho River Plate. Repito, yo creo que se cae encima cuando Martínez Cuarta hace esa tontería y se termina expulsando. Hasta ese momento estaba aguantando bien
y tal vez terminaba perdiendo el partido, pero no te ibas con la sensación de que lo perdiste porque uno de tus jugadores se hizo expulsar, ¿sabes lo que te digo? Así que nada, denle like y nos vemos en una siguiente ocasión, mi gente, con otro videazo. Bye bye.